El movimiento feminista surge cuando un grupo de mujeres se concientizan sobre su realidad y deciden que ellas también son parte de la historia. Sin embargo, es hasta la segunda ola feminista que las sufragistas logran que las mujeres blancas se les permita votar y estudiar, mientras que en los años 60 reaparece el movimiento feminista buscando que se dé una igualdad de derechos entre ambos sexos y un empoderamiento de la mujer. La lucha sigue hasta los 90, en donde se da a conocer que existen diversos modelos de mujer y por lo tanto distintos feminismos. La filosofía feminista es la búsqueda y la lucha que se hace principalmente por las mujeres para una equidad y una igualdad Es una ante la sociedad. manera que utilizan las mujeres para expresarse en ese sentimiento de igualdad. Feminismo es como los derechos de la mujer, pero no toman en consideración la equidad de género. Es la forma como más radical de exigir los derechos de una mujer. Como cooperación. Es un movimiento social en el cual las mujeres buscan hacer valer sus derechos de diferentes formas. Equidad. Igualdad. Evidentemente es un lugar de absoluta desigualdad ser mujer en una sociedad patriarcal, porque es una sociedad que no está mirando más que a una mitad de la población, que es la masculina, y no solo no la está mirando, sino no la está cuidando, no la está poniendo en un lugar justo, sino todo lo contrario, invisibilizando, minimizando y violentando, incluso matando, desapareciendo, despellejando y de las maneras más violentas y horrorosas. Una sociedad en esos términos pues puede hacer con los cuerpos femeninos lo que quiera. Es estar en profunda desventaja, estar en peligro y tener que luchar contra ese sistema, o sea, bajo criterios jurídicos, legales, sociales y culturales que nos oprimen. La universidad, en la UACM, sabemos que hay mucho acoso, mucha violencia, hay feminicidios, ahora el caso de Nancy, o sea, no podemos hacer como si no pasaran, tenemos que dar la batalla en ese sentido, pero no creo que sea una cosa solo del patriarcado. También estamos en una sociedad donde las mujeres son quienes enseñan a los hombres a actuar de cierta forma, son las que le dan continuidad, me refiero a las madres, dan continuidad a ese propio sistema patriarcal. En la casa, quienes son los que no hacen las cosas son los hombres, quienes se les enseña una forma de ser distinta son los hombres. Entonces también la mujer tiene una responsabilidad. Es importante porque justamente el feminismo mira a partir de la visión femenina las condiciones que existen en nuestra sociedad y en esa medida intenta deconstruir lo que no está bien, por ejemplo, lo que decíamos en la desigualdad o en la inequidad patriarcal o en el sistema opresivo que implica el patriarcado hacia las mujeres. Es importante conocer el pensamiento feminista, ya que te invita a descubrir el por qué la mitad de quienes conformamos la sociedad a nivel mundial nos encontramos en una situación de negación. Bueno, primero creo que hay muchos feminismos, muchos tipos de filosofía feminista y de formas de ver el mundo feminista. Me parece que es una postura crítica ante un sentido común que beneficia a un género por sobre otro por el simple hecho de nacer en un género o en el otro. Entonces se critica esto, cualquiera de los feminismos que hay critica esto, y digo que hay diferentes feminismos porque el feminismo principalmente tiene un origen europeo, posteriormente vienen los feminismos negros que van a cuestionar que tenga que ser el modelo de mujer blanca europea el que se imponga, y entonces empieza a haber otras formas de feminismo, hasta algunos feminismos actuales que lo que dicen es que cada mujer tiene que poder producir su propia postura sobre el género. Algunos feminismos, o sea, feminismos no críticos con su propia postura, me parece que son equivocados. Creo que debe de ser crítico siempre más que feminista,
y crítico con lo que está establecido como una forma de comportamiento natural o adecuada, ¿no? Entonces, para mí el feminismo es muy importante, es necesario tener una postura crítica ante los sentidos común de género, en donde se beneficia un género por sobre el otro. Creo que en todo el ámbito de la educación tiene que estar presente la lectura feminista, si queremos o pretendemos de manera radical cambiar el sistema, echarlo abajo, pues creo que pareciera es utópica en un sentido, pero que es lo que necesitamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, pienso en la importancia que tiene la recuperación desde los feminismos indígenas, por ejemplo, la recuperación de la tierra, del cuerpo, de nuestra relación con la alimentación, con nuestro entorno, con toda esa corporalidad que nos constituye y toda esa afectividad que nos constituye como mujeres. Me parece que la niñez, desde la temprana edad, las niñas se reconozcan y se validen con toda su fuerza y con todo su potencial, y que los niños también entiendan que pueden no caer en este mandato de masculinidad que lleva a todas las violencias terribles que vivimos en el mundo. Me parece que sí, la educación en perspectiva feminista desde la niñez es fundamental. Sería maravilloso que justo desde la temprana edad tuviéramos una relación y una educación distinta, un lenguaje distinto, una apropiación de nuestro cuerpo distinta, de nuestros afectos. Todas y todos debemos ser responsables, respetuosos y siempre atentos en un diálogo horizontal que permita fortalecer nuestras aptitudes y nos permita convivir y coexistir en un país como el nuestro. El feminismo es una lucha de las mujeres frente a un sistema, y me parece que los varones tienen que construir sus propias luchas. Es decir, ahí yo coincido con la antropóloga Rita Segato, que plantea que justamente el problema de la violencia de género es un problema de la masculinidad, no es un problema de las mujeres. Y pareciera que cuando decimos que todos tenemos que ser feministas, pues creo que perdemos de vista como la posibilidad de diferenciar las luchas. En ese sentido me parece que sí, las mujeres todas de alguna manera despertamos al feminismo en algún momento de nuestra vida. Creo que es algo que nos tenemos que apropiar. Y en ese sentido me parece que los varones tienen que hacer su lucha y tienen que reconocer que están siendo permanentemente violentados por un mandato que es impuesto por este sistema patriarcal, y que tienen que ser conscientes de eso, ¿no? Sí, en la medida en que dejemos de ser machistas, es decir, en la medida en que ser feminista excluya el machismo, pero también en la medida de ser críticos, no ser feministas como una nueva moral, porque la moral es una forma de actuar no racionalizada, no criticada. Entonces, si el feminismo no se convierte en una moral, claro que todos debemos de ser feministas. No. O sea, según como cada uno entienda el feminismo, primero diría cada una entienda lo que es el feminismo, dé su propia definición para su propia experiencia de vida, para su propia realidad, para su propia práctica cotidiana, profesional, activista, identifique su propia lucha. No creo que el feminismo sea la única opción para deconstruir un sistema cultural como este en el que vivimos.